México, tú como periodista en México, pero conocedor de los medios a nivel nacional e internacional, ¿ves esos contrastes muy interesantes planteados en diferentes medios? Pues yo lo que veo es que hay en general una sensación de que la baja participación hace cuestionarnos si esta reforma es la reforma que necesitábamos. O sea, claramente la gente no fue a votar, ni siquiera gran parte del movimiento de la 4T en torno a Morena fue a votar. Eso es un dato que ha preocupado a muchos. Por otro lado, pues se sigue cuestionando si está bien que los jueces sean electos o no, si el Poder Judicial, que debe ser independiente del ciclo político, está bien que sean electos o no. Yo creo que son los dos temas clave. Y el tercero, pues el tema de los acordeones, ¿no? Que evidentemente pues Morena ha tenido una gran victoria al colocar a sus candidatos o a los candidatos que recomendaban a través de sus acordeones o que estaban cercanos a sus líderes en las posiciones clave en el Consejo del Poder Judicial y en el Tribunal de Disciplina, que son las dos instituciones clave. Yo creo que esos son los tres puntos clave, ¿no? Y si vamos por orden, pues el tema de la baja participación, sin duda, en un proceso democrático, la presidenta ha insistido mucho en este tema de que son 13 millones de personas que fueron a votar, son muchas efectivamente, pero pues son una minoría comparado con todas las que no fueron a votar. Y dentro de los que fueron a votar hubo un voto importante de castigo, que fue un voto anulado, que ronda el 10% de la votación, que también es una muestra de insatisfacción con esta reforma. Creo que lo que podemos aprender de lo que pasó el domingo es la necesidad urgente de revisar esta reforma judicial que se hizo pues con prisas, sin tiempo de revisión. Recordemos que la presidenta en junio del año pasado dijo revisemos la propuesta de reforma y claramente López Obrador dijo no se va a revisar nada y salimos con la reforma tal y como se pensó. Creo que eso nos muestra una situación en la cual hay que claramente revisar esa reforma. Le doy la bienvenida también a Luis Miguel González, director de editorial del Economista, y Fausto Pretelín, también muchísimas gracias por estar con nosotros. Un escenario interesante, definitivamente una mesa que va a tratar de plantear las diferentes aristas, no necesariamente para coincidir, sino para contrastar los puntos de vista desde periodistas en México como de periodistas mexicanos en el exterior. Ya escuchamos el primer planteamiento de Alberto. Luis Miguel, ¿cuál es tu planteamiento, una primera lectura de la elección tal como salió? Creo que es una elección donde todos pierden. Pierde Morena porque al mismo tiempo que exhibe fortaleza al quedar como única fuerza política con capacidad de operar, también deja claro que no tiene la capacidad de movilización que esperaba. Pero del otro lado, desde el gobierno, una propuesta que se justificaba porque en teoría de la elección de junio del año pasado había emergido un mandato o aprobación para hacer una reforma judicial, lo que deja claro es que predominaba la indiferencia. Pierde el país porque para un tema tan importante, la baja participación, la indiferencia, lo único que nos deja claro es que no estamos poniendo el foco donde tendría que estar. Me atrevo a decir, incluso con estadísticas de audiencia a la mano, que había más interés por Isaac del Toro, el ciclista que está compitiendo en el Giro de Italia, que por lo que iba a pasar con la reforma judicial. Me da mucho gusto lo que le pase al joven del Toro, pero evidentemente no le dimos la seriedad. Morena ganó por default, pero también perdió. Recuerdo el referendo de Pinochet en Chile y lo que creo que es la mejor cabeza periodística de la historia en América Latina, que un medio chileno titula iba solo y quedó segundo. Creo que más o menos es lo que pasó. Morena iba solo y quedó en segundo lugar. Fuerte, fuerte lo que estás planteando, porque también nos habla de realmente cuál es el papel de la sociedad, cuál fue el papel que desempeñó
la oposición. Antes de entrar a eso, Fausto, ¿cómo lo planteas tú, cómo lo lees tú con un nivel de impunidad que ronda 90% en el país? Definitivamente había cosas que mejorar, pero había cosas que rescatar para no llegar a ciertos extremos. ¿Cuál es tu primera lectura? Sí, más allá de la participación, que fue muy baja, creo que en este caso, en el tema de los jueces del Poder Judicial, a la verdad no se llega por mayoría de votos. De alguna manera, las intenciones son claras por parte del régimen, es decir, evitar los contrapesos. Y eso nos debe de conllevar a pasar un triste pasado, que de alguna manera, pues el partido único, como fue el PRI, que gobernó durante décadas y de alguna manera, pues asfixió a la oposición. Creo que en este sentido ya la oposición estaba asfixiada sin necesidad de este tipo de ejercicios, pero sí se ve la mano claramente de una manipulación donde se socava la democracia, en donde se erosiona la credibilidad del país México hacia el exterior. No en este momento, pero sí a partir de septiembre, octubre, ya cuando empiecen a correr pues las fechas en donde vamos a ver una anarquía, prácticamente va a ser una anarquía. ¿Qué hay que rescatar del antiguo modelo del Poder Judicial y cuáles son los puntos claves que sí tienen que cambiar, Luis Miguel? No soy experto en el Poder Judicial, pero la sensación que tengo como periodista es que había una trayectoria del propio proceso del Poder Judicial de irse convirtiendo en un poder con voz propia, no subordinado. Alguien dirá, escuché a Blanca Heredia, que es muy cercana a la 4T, argumentar, dice, en otros países del mundo está discutiendo si un juez que no fue electo tiene derecho a contradecir a las mayorías. Yo diría, por supuesto que tiene derecho. Decía bien Fausto, a la verdad no se llega por votación o por mayoría de votos. Entonces yo diría, el que buena parte de lo que fue nuestra transición a la democracia, y pienso en particular el papel de Ernesto Zedillo, fue asumir que el papel del Poder Judicial tenía que ver con ser un contrapeso, no todas las veces, pero sí un contrapeso con voz. Me parece que nadie defiende el Poder Judicial realmente existente, pero sí defendemos una idea de un Poder Judicial que de entrada viva en una casa diferente al Ejecutivo y al Legislativo, que no tenga miedo de confrontarse, pero sobre todo que tenga las herramientas para decirle no al Ejecutivo cuando el Ejecutivo está haciendo un disparate, como en su momento con López Obrador era tratar de declarar como obras de seguridad nacional todas las obras emblemáticas para no dar cuentas y para ahorrarse, por ejemplo, los permisos de impacto ambiental. Definitivamente, Alberto, hay diferentes episodios donde la Corte quedaba a deber a la democracia mexicana, al propio apego a la justicia y la legalidad y la Constitución. Pero también es cierto que los reveses que le metió la Corte al presidente no le gustó y muchos lo leen como un castigo. ¿Cuáles son las cosas que se tenían que preservar del modelo judicial actual y cuáles son los límites que no se deben transgredir? Yo creo que lo que pasó, el modelo de Zedillo fue una reforma que básicamente al único órgano de la justicia que llegó fue a la Corte. Y la Corte ligada al Consejo Consejo de la Judicatura, lo cual fue un error el tener las dos instituciones juntas. Pero digamos que la reforma de Zedillo básicamente era darle autonomía a la Corte, pensando que eso iba a derivar en una justicia autónoma. El problema que tuvimos fue unas justicias locales absolutamente capturadas, ya sea por gobernadores o por poderes locales, por empresas, etcétera, etcétera. Pero yo creo que la Corte en general, el funcionamiento de la Corte desde la reforma hasta acá, desde el 96 hasta acá, ¿no? Pues yo creo que ha sido, pues ahí fue mejorando, fue creciendo en su desafío hasta el intento de imposición del poder, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es una cosa que sería muy bueno mantener, que los ciudadanos sepamos que hay una última instancia donde el poder ejecutivo no necesariamente gana, donde llegas y hay un juez que dice, hay un tribunal que puede darte la razón, aunque quien esté del otro lado manda. Y yo creo que cuando estamos diciendo que los jueces elegidos son todos afines a la 4T y a Morena,
pues estamos en un problema. Todos los ministros elegidos para la Corte son afines a Morena. Claramente esta situación, pues vamos a cuestionar si sucede o no. Veremos qué pasa. Cada poder tiene su dinámica propia. Las leyes van a hacer que los poderes no necesariamente se alineen con el partido. Ojalá así sea. Como sabemos, estamos en un ejercicio inédito en el mundo. Pues vamos a ver qué sucede. Pero lo ideal, de todo lo que yo creo que hay que mantener son dos cosas. La carrera judicial autónoma, que el juez tenga un ciclo de carrera independiente de la política, y dos, esa posibilidad de que tengas una última instancia donde como ciudadano, como empresa, como cualquier cosa, tengas el derecho a tener la razón frente al Ejecutivo, frente al poder del gobierno. Buen punto, Luis Miguel. ¿Qué legitimidad tendrán los nuevos integrantes del Poder Judicial frente a sus compañeros, cuando tal vez no todos tienen el conocimiento o la experiencia y el gremio es celoso del saber y del deber? ¿Puede provocar cierta inestabilidad? La respuesta corta es sí va a generar inestabilidad. No toda la inestabilidad es negativa, en el sentido de, creo que asumimos todos que la administración de justicia requiere una sacudida fuerte. ¿Qué legitimidad va a tener? Yo diría la que vayan determinando sus decisiones. Tengo literalmente una velita del tamaño de vela de cumpleaños de niño de 3 años, prendida, decir, a lo mejor dentro de los que lleguen va a haber algunos que van a tener amor propio, van a tener ganas de hacer las cosas bien. Creo que no todo va a ser la disciplina partidaria casi estalinista. Sí. Creo que puede llegar gente con ganas de hacer cosas. Es un país con una enorme sed de justicia. Permíteme. Y no toda la justicia tiene que ver con ser profesional y tener un doctorado. Permíteme hacer una pausa. Tenemos que ir a la pausa aquí en la mesa de periodistas. Volvemos contigo, Luis Miguel. Continuamos en la mesa de periodistas. Luis Miguel, decías que tenías una velita prendida y me parece que es cierto, que también podemos esperar algo bueno de esta elección, que seguramente hay candidatos con preparación, con experiencia y que incluso dentro de los propios morenistas hay quienes van a tratar de evitar el camino hacia el autoritarismo. O tal vez no. ¿Qué podemos esperar en todo caso?
Sí, creo que en pocas palabras, en algunos casos, el sistema de administración de justicia funcionaba tan mal que cuesta trabajo pensar que puede empeorar. Entonces, digo, por un lado hay algo en donde dices, ¿Sí? ¿en cuántas cosas no podemos estar peor? Del otro lado, lo que creo que no debemos perder de vista es el proceso del domingo no terminó. Hay muchas explicaciones pendientes. Me ofende, lo mencionó de manera rápida Alberto Bello, me ofende que los acordeones se convirtieron en un meme. Creo que es un delito electoral. Tuvimos muchísima propaganda de la autoridad electoral diciendo si alguien quiere comprar tu voto, influir tu voto, condicionar tu voto, denúncialo. ¿Qué vamos a hacer con tantas evidencias que Sí, salen de los acordeones? ¿A quién tenemos que procesar por el escándalo de los acordeones? El problema no es de quien fue electo, sino de la operación política, pero me parece que no puede haber impunidad en esta operación gigantesca de manipulación, porque no solo se hizo daño al Poder Judicial con eso, se hace daño a la democracia, queda en ridículo, pues. claro. Alberto, efectivamente, y hay muchos que dicen que al final todos nos quedan a deber dentro de Morena porque no salieron a votar todos los que podrían haber hecho que votaran, dentro de la oposición porque no presentaron candidatos, no hicieron un acto de resistencia, dentro de las urnas, algunos dicen era para no validar lo que es un fraude electoral, pero también hay organismos internacionales, otros países que se han pronunciado al respecto sobre estos delitos electorales. Vaya que era grotesco, era una grosería, pero es lo que hay. Era ingenuo pensar que una elección judicial con la carga política que esta tenía no se iba a politizar. O sea, lo que ocurre también es que es nuestro querido barroco de hacer las cosas más complicadas. Era evidente que los partidos no tenían más remedio que impulsar candidatos. El que la oposición se negara pues fue para que no llevar gente a las urnas, para no motivar interés por el tema, pero esto está diseñado para que esos partidos lo apoyen. De otra manera no funciona. Nosotros como ciudadanos, como votantes, nos ligamos a marcas y 30 nombres en una lista no son una marca. La marca es un partido político. Así funciona la democracia, así va a funcionar siempre. Entonces, ¿por qué los politólogos decían esta reforma es absurda? Pues porque no se vota a los jueces, punto. O sea, o se vota, pero entonces que digan de qué partido son, como pasa, o sea, las afinidades, ¿no? Como pasa en Estados Unidos, que cuando se votan jueces muy particulares que hacen tareas muy particulares que no tienen nada que ver con lo que se ha elegido. Entonces, va a haber delitos electorales igual que los hay en la elección general, que sabemos todos los delitos que se cometen y nadie dice nada. Imagínate en una judicial donde nadie sabe a quién va a votar, pues obviamente va a haber acarreo y va a haber voto. Y todos vimos los videos de las señoras y los señores diciendo, bueno, a mí no me costó nada votar porque me dice, el señor que me trajo me dijo quién votar. Sí, así funcionaba. Yo creo que sí podemos pensar de otro modo y por eso está mal diseñada esta elección, porque evidentemente va a ligar el tema judicial al ciclo político, que es algo que está mal de diseño. Y eso es algo que vamos a tener que cargar y revisar a lo largo de los años cómo se mitiga o se corrige. Hay algunos expertos que advierten sobre las consecuencias que puede tener la elección del Poder Judicial en términos económicos, en la competitividad de México, para empezar, en el TEMEC y la revisión. Partamos de ahí, Alberto. Bueno, pues es que si estamos diciendo que los jueces que están en la Suprema Corte, que los ministros que van a la Suprema Corte y que la mayoría de los jueces y que en el Tribunal Disciplinario es gente afín a Morena y puesta por el gobierno, pues yo soy un inversionista en que me pueden poner un juicio fiscal, o sea, me pueden cuestionar un impuesto, me pueden cuestionar una inversión, me puedo meter en un problema con otra empresa, pues ¿qué voy a hacer? Lo que es evidente es que al menos entre los contratos de privados nos vamos a ir a una privatización de la justicia, que nos vamos a ir a procesos de mediación o arbitraje, que es cuando dos empresas pues llaman a un tercero que no es un juez para resolver un problema. Eso, la privatización de la justicia va a ser un hecho entre privados. Pero cuando son temas con el gobierno, que donde la Suprema Corte es la que te aparece, o sea, posible, sobre todo en temas de impuestos,
pues yo también tendría mis reservas, ¿no? Por eso que es muy importante lo que dice Luis Miguel de que vamos a tener que ver qué pasa, vamos a tener que ver cómo juega esto, cómo se mueve. Pero sí, desde luego, la seguridad jurídica en México, las garantías que uno tiene como ciudadano, como empresa, pues hoy son menos, o sea, a partir de septiembre van a ser menos que las que tenemos hoy, desde luego. Luis Miguel. Creo que una de las cosas que para mí en estos primeros días es un poco decepcionante, preocupante, es la ausencia de autocrítica desde presidencia y desde quienes organizaron. O sea, yo por un momento digo, efectivamente es una experiencia. Fernández Noroña lo decía de manera muy vulgar, pero decía, a nadie le enseñaron cómo hacer el amor y de todos nos aprendimos. Y así va a pasar con votar para jueces. El problema es que parecería que no hay retroalimentación clara. Si oímos la mañanera y un poco todo el mensaje desde el oficialismo es todo fue bueno y no hay nada que corregir, no hay lecciones. Digo, hay muchísimas lecciones. ¿Qué me preocupa, Joely, Alberto? Me preocupa que el mismo desaseo que vimos el domingo lo veamos en la implementación de las siguientes etapas, que van a requerir muchísima atención al detalle. Parecería que todo está diseñado para que la operación política de que ganen los que ellos tenían en la cabeza o en las papeletas para que ganaran, salió. Pero la operación del Poder Judicial es mucho más compleja que eso. Mencionas tú inversionistas, Joely, pero pienso justicia cotidiana. La señora que va al juez para pedir la pensión por divorcio o por violencia doméstica. Pienso en muchísimos casos en los que la crisis de seguridad pública que vivimos se agrava por el mal funcionamiento del Poder Judicial. Si esto que vimos el domingo se aplica a lo demás, ¿cuál es el impacto con inversionistas, pero en el combate a la delincuencia, en la atención a temas delicados para las Joelys, para los Albertos, para los Luis Migueles de este planeta? No lo veo. O sea, me parece que la narrativa quiera ser quién ganó, si Morena, el PRI o el PAN. Me parece que es ofensiva para lo que viene. Lo de menos es si ganó Morena. Si perdió México, también pierde Morena. Pero en términos más allá de la democracia, de romper los contrapesos, la independencia, ¿habrá más acceso a la justicia, más gobernabilidad, más paz? Un minuto, Luis Miguel. Si se opera como se operó el domingo, seguro que no. Y además del mensaje público, hay una reflexión en corto de decir, oigan, no podemos ser tan mal hechos, no podemos ser tan descarados, tenemos que cuidar más detalles. O sea, me preocupa, por ejemplo, cuántos jueces vinculados al narco se colaron. ¿Quién se va a hacer cargo de depurarlo, suponiendo que lo vayan a querer depurar? ¿Quién va a ser el valiente? Ay. ¿Sí? Le da risa a Alberto, pero claro, es la risa de la tragedia, Alberto. No. Me hace gracia, o sea, no, lo que estaba pensando así, o sea, es quién va a ser el valiente que va a levantar la voz, evidentemente. Yo cuando veía a los que se presentaban para el tribunal de disciplina, no, yo voy a cambiar, no sé qué dices, pero bueno, vas a tener una cantidad de amenazas terribles por sancionar a un juez que dio una sentencia a favor de un narco. Yo creo que una cosa que dicen los especialistas en seguridad, que no soy evidentemente, es que pues esta reforma fueron a reformar una cosa que estaba mal, pero no reformaron todo lo que definitivamente está mal, que está detrás del 99% de impunidad, que es las fiscalías que no funcionan y mal hechas, la falta de recursos de la policía, la corrupción policial, el Ministerio Público que no funciona, todo cómo funciona en general, todo. O sea, claramente esa parte de la seguridad que es la que garantiza la justicia cotidiana, el policía de la puerta, o sea, el policía que no me venga a pedir dinero cuando yo lo necesito que me cuide. Es que eso que
muy pocos mexicanos pueden estar seguros de que van a recibir. Eso es básico y eso no se ha tocado en esta reforma. O sea, el juez es la última instancia. Antes de eso va el delincuente que te ataca, el policía que no hace nada, la denuncia que no sirve para nada, la impunidad absoluta. Eso no se ha resuelto con esta reforma. Entonces, es una reforma un poco demagógica en el sentido de vamos a arreglar la justicia arreglando a los jueces corruptos. Bueno, pero es que el problema no está ahí. El problema es que los policías no funcionan, es que las fiscalías no logran ganar sus casos, es que los narcos están en la calle y no pasa nada. Ese es el problema de fondo que espero y ojalá la presidenta del gobierno tengan la lucidez para atacar y resolver. 20 segundos, Alberto. ¿Le puede salir contraproducente a la presidenta en este caso, es decir, al Poder Ejecutivo, en términos de gobernabilidad, de paz, de estabilidad? Pues sí, esto le puede salir caro. Lo que yo creo también es que quizá lo vamos a ver en el largo plazo, no va a ser inmediato. Bien. Va a haber una parálisis de la justicia, porque en lo que aprenden va a haber una parálisis de la justicia claramente, eso sí va a ser caro, y el largo plazo lo vamos a conocer quizá en una década. Bien. Pero sí, yo creo que esta es una reforma de Claudia Sheinbaum. Ella la impulsó, ella la apoyó, y bien, yo creo que por mucho que Andrés Manuel esté detrás, es suyo. Alberto Bello, director de Enfoque Noticias en NRM Comunicaciones, Luis Miguel González, director editorial del Economista. Gracias a ambos por estar en la mesa de periodistas. Nos vemos la próxima. Un gusto.